No es conforme se le antoje a tal o cual religión. Las religiones pueden tener muchos antojos también. No es conforme se le haya placido a tal líder religioso. Hay líderes religiosos que tienen que arrepentirse. Pero es conforme está en su palabra. Los que guarden la palabra de mi paciencia, Cristo dijo, los libraré. Alabado sea Dios, es cuestión de guardar su palabra. Por eso dice que Él tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Esa es la palabra, que es como espada, porque entra hasta el tuétano de los huesos. Que a veces vienen aquí por las noches un alcohólico, y cuando terminó la palabra, viene llorando aquí a aceptar a Cristo. Y llega un adicto a droga ahí, endrogado, como han venido aquí en la campaña, enfermo, como dicen ellos. Y al terminarse la palabra, llegan ahí llorando y se tiran ahí de rodillas en la grama, como lo hemos visto aquí. Y entonces le entra ese fuego de Jehová y se le va el deseo de la droga. Porque cuando Cristo entra, el demonio de droga se va. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba. Y como el Señor no esconde la verdad, ni hace excepción de persona, ni le pasa la manita a nadie, sino que le habla a cada cual cara a cara la verdad. A la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia llamada evangélica, cristiana en aquella época, le escribió: sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás. Y con todo y eso, dice que eres evangélica. ¡Alabado sea Jesús! ¿Cómo es posible eso? Escucha con cuidado para que tú veas que es posible. Le dijo: y retienes mi fe, a pesar de que Antipas, siervo testigo mío, fue matado en medio de vosotros. Miren qué clase de iglesia, que había matado un testigo de Jesucristo, un siervo que Jesús dice, alguien que era fiel, siervo mío fiel, murió, lo mataron, lo asesinaron ustedes. Quiere decir que lo primero que tenía el Señor contra la iglesia de Pérgamo era que en la iglesia de Pérgamo se mataba a los siervos de Dios. Y era evangélica. Y invocaba el nombre de Jesús y decía que era cristiana. Y Jesús le dijo más. Le dijo: pero tengo contra ti unas cuantas cosas, que en medio de ti hay quienes han abrazado la doctrina de Balaam, aquel que sedujo a Balac para engañar mi pueblo y lanzarlo a la idolatría y a la fornicación. ¡Qué doctrina terrible! La doctrina de Balaam estaba dentro de una iglesia evangélica, dentro de una iglesia que se llamaba cristiana. Ahora, ¿qué es eso de la doctrina de Balaam? Escúchalo bien porque está claro en la Biblia. Y es abominable a Dios. Dice la Biblia, en el libro de Números, capítulo 22, que cuando el pueblo de Israel, que se movía victorioso conquistando la tierra prometida, acampó cerca de Moab, el rey de Moab, llamado Balac, sintió un miedo tan terrible que temblaba viendo la presencia de los hijos de Israel. Y su miedo fue tan grande que mandó a buscar un hombre llamado Balaam, que él sabía que tenía poder con Dios, que él sabía que era un siervo del Altísimo, y lo mandó a buscar para que maldijera al pueblo de Israel, e Israel no pudiera destruirlos. Y mandó un séquito de príncipes, gente grande y con mucha riqueza, para tratar de seducir al siervo de Dios. Y llegó aquella gente donde Balaam, y le dijeron: el rey Balac te manda a buscar para que maldigas al pueblo de Israel, y él te va a llenar de honores y de riqueza. Y Balaam dijo: voy a orar esta noche, y si Jehová lo permite voy, si no, no voy. Ese es el secreto de la victoria. El que es cristiano en todo piensa primero si Dios permite o no permite. El que es cristiano no se mueve a prisa. El que es cristiano no se mueve por su voluntad. El que es cristiano no hace lo que se le antoja. El que es cristiano, el que es creyente, el que es de Cristo realmente en su corazón, primero pregunta a Dios y espera que Dios le confirme y le hable para entonces moverse. Ahí está el secreto de la victoria. Ahí está, aleluya, la única forma como usted puede vencer y agradar a Dios. Bendito sea Dios. Y Balaam empezó bien. Empezó bien. Pero aquí no basta con empezar bien, aquí hay que terminar bien también. Muchos empiezan bien y empiezan a prisa y terminan mal. Y Balaam oró y le preguntó a Dios. Y el Señor se le reveló y le dijo: no vayas, porque ese pueblo que ellos quieren que tú maldigas es pueblo mío. Y Balaam le dijo al otro día al séquito del rey: no voy, Jehová no me lo permite. Se fueron. El rey se enojó
Pero no te apures aunque se enoje el rey, después que Dios esté contento contigo. Porque el rey grande es aquel que tiene vida y tiene muerte y puede dar la victoria y puede dar la derrota. Ese es el rey que hay que agradar, ese es el rey que hay que tener. Si no tenemos ese, estamos perdidos. Si no tenemos ese, estamos fracasados, aunque seamos el más grande de la ciudad. ¡Alabado sea Dios! Y Balac entonces envió un séquito más grande y envió gente de más prestigio y envió más riqueza, porque el diablo insiste. Entiéndalo, hermanito. Si el diablo te ha tentado y te agarraste de Dios y no caíste, agárrate más, que va a volver otra vez. Porque el diablo es como el perro rabioso, que cuando vienes a morderlo y le logra dar un buen puntapié y lo tiras allá, coge impulso y vuelve para adelante de nuevo. Mi alma te alaba, Jehová. Y llegó aquel séquito más grande. Y ahora fue que Balaam cometió su error trágico. Oiga cada hermano para que no cometa ese error. Oiga cada siervo de Dios para que no cometa el error de Balaam, que le costó caro. Aquí estamos. Balac dice que vayas, que él te va a llenar de honores, te va a llenar de riqueza. Él necesita que maldigas a ese pueblo. Y Balaam se le llenó el corazón de codicia. Y ya Dios le había dicho, no vaya, que ese pueblo es pueblo mío. Y dijo, bueno, le voy a preguntar otra vez al Señor. Si Él me permite, voy. Mire, hermano, si Dios te dijo que no, no preguntes nada más. Si Dios te dijo no vaya, termina ahí el asunto, no insista nada más. Déjalo quieto, que Dios sabe lo que hace. No le cambie el designio a Dios, no le cambie la opinión a Dios, no le cambie a Dios los deseos, porque te vas a enredar. Alabado sea Dios. Déjalo ahí como Dios lo puso. Ese es el problema que les pasa mucho con la palabra de Dios. Mira, está aquí en la Biblia. Y Dios la escribió y la dictó. Y algunos la quieren cambiar. Y algunos la quieren modificar. Y algunos la quieren modernizar. Y algunos le quieren poner. Y otros le quieren quitar. Y muchos evangélicos la quieren arreglar. Por eso están fracasados espiritualmente. Porque lo de Dios no se les puede arreglar. Y se les puede quitar. Y se les puede añadir. Lo de Dios es para usarlo como está. Él es infalible. Él no se equivoca. A Él no se le puede corregir nada. Lo de Él es obedecerlo y servirle. Y estamos en victoria. ¡Gloria sea Dios! Y a Balaam se le olvidó que Dios le dijo, no vayas, que ese pueblo, que ese rey pagano quiere que maldiga, es pueblo mío. Y volvió de nuevo esa noche. Señor, mira, aquí están de nuevo. Insisten en que yo vaya. ¿Qué tú dices? Ya Dios había dicho. Ya Dios había establecido. Y entonces el Señor le dijo, vete con ellos. Hermano, qué fracaso. La perfecta voluntad de Dios se la había hablado Dios a Balaam clara. No vaya, que ese pueblo es pueblo mío. Ahora Balaam insistió y Dios leía el corazón de Balaam. Ese es el problema, hermano, que tú por fuera puedes sonreírte, pero Dios sabe lo que hay por dentro del corazón. Sí, y por la boca puedes que hables lindo, pero Dios sabe lo que hay aquí adentro. Y puede que saludes al hermano y lo abraces, pero Dios sabe lo que hay adentro. Y si mientras lo saludas y lo abrazas, no hay amor, eres un hipócrita delante de Dios. Y a Dios no se le puede esconder nada. Y Balaam preguntó, Señor, si tú no me dejas ir, no voy. Pero Dios leyó que aquí adentro estaba loco por irse. Y estaba desesperado por recibir riquezas del rey. Y Dios le dijo, vete. Y dice que apenas salió, estalló la ira de Jehová. Y dice que el ángel de Jehová se paró frente al camino de Balaam. Y Balaam no lo vio. Estaba tan ciego en su codicia que no lo vio. Pero la mula, donde iba Balaam, vio al ángel de Jehová. La mula estaba más espiritual que Balaam. ¡Alabado sea Dios! Porque cuando el hombre de Dios se llena de codicia y se le entra el deseo del dinero en el corazón, mira, los mulos están más cerca de Dios que él. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Por eso si usted es siervo de Dios, piensa en las almas. Siervo de Dios, piensa en la palabra. Siervo de Dios, piensa en agradar a Dios. Olvídese del dinero, que el dinero viene por añadidura. Dios prometió darle lo que usted necesita. Si Dios alimenta las aves del cielo y viste los lirios del campo, Dios no fallará en darle a usted. Pero no piense en eso, no codicie eso. Eso de los paganos. Codicie la riqueza espiritual que es lo eterno. Y Dios no fallará en darle a usted lo que usted necesita, porque usted es un hijo de Dios. Pero Balaam se llenó de codicia y se fue. Y cuando no pudo ver al ángel de Jehová que estaba con una espada frente a él, la mula lo vio y se apartó del camino.
Y cuando se apartó, Balaam castigó a la mula duramente para que volviera al camino. Y cuando la mula siguió desviada, el ángel se apareció en otro lugar, frente a dos paredes que tenían que pasar por el medio. Y cuando la mula volvió, vio el ángel de Jehová ahí al frente, y Balaam no lo vio. La mula se arrinconó y le apretó una pierna a Balaam contra la pared y lo dolió. Un apretón que Dios le estaba dando a ver si recapacitaba, pero no recapacitó. Alzó la vara y castigó duramente a la pobre mula. Y la mula siguió, y cuando llegaron a un pasaje muy estrecho, donde no había forma de coger por un lado ni para otro, el ángel apareció de nuevo con la espada. Y la mula entonces no se desvió, entonces se sentó. Y dijo, no camino más. Lo que Balaam tenía que haber hecho, no caminar más, mirar hacia atrás y decir, Señor, perdóname, lo hizo la mula. No camino más, no voy el camino contrario al Dios del cielo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi hermano, nosotros podemos ser más inteligentes que aquella mula. Nosotros caminemos en el camino de Dios, caminemos en la voluntad de Dios. No demos un paso hacia adelante si no es en la perfecta voluntad del Dios del cielo. Balaam iba no en la perfecta voluntad de Dios. Y oiga bien esto cada persona. Balaam iba en la voluntad permitida de Dios. Dios lo permitió, Dios le dijo, vete. Pero no era su perfecta voluntad, no. Dios estaba sencillamente accediendo a lo que había en el corazón de aquel hombre, el deseo que había en su corazón de ir a buscar honores materiales. Y en la perfecta voluntad de Dios, Dios te protege. En la perfecta voluntad de Dios tú puedes reclamar sus promesas. En la perfecta voluntad de Dios hay garantía de que el ángel de Jehová acampa en alrededor de los que le temen y los defiende. Pero en la voluntad permitida de Dios, tú vas por tu cuenta. Tú vas en peligro y en cualquier momento la desgracia puede destruir. Y cuando la mula se sentó, entonces fue que Balaam le dio duro. Pero cuando la estaba castigando cruelmente, Dios le abrió los ojos a Balaam y dio el ángel de Jehová con la espada frente a él. Y entonces Balaam le dijo, ¡ay, Señor! Yo no te había visto. ¿Qué le iba a ver? Y lo único que había era el dinero que tenía el corazón. Es el problema de muchos. Eso fue que Cristo en una ocasión dijo que a los ricos era difícil entrar al reino de los cielos. No es que el rico no puede entrar, porque hay gente rica hoy en día, millonarios, que son llenos del Espíritu Santo. Pero es que muchos ricos, y la mayoría de ellos, tienen sus ojos tan puestos en el negocio, y tan puestos en lo material, y tan puestos en los desesperos de la vida, que no tienen tiempo para mirar al Dios que les quiere dar vida eterna, algo más lindo que la riqueza material. Y Balaam con esa ceguera, cuando vio al ángel de Jehová, ahora se asustó. Y el ángel le dijo cara a cara, le dijo, tu viaje es abominable a Dios. Y le dijo, no te maté, oigan esto bien, porque la mula se desvió. Y la mula le salvó la vida a Balaam. Pero si la mula no se desvía, se hubiera matado, porque este viaje es aborrecible delante de Dios. ¿A qué iba? A maldecir un pueblo que es el pueblo de Dios. Y Balaam, en vez de salir corriendo, apearse de la mula, desarrollar más velocidad de la mula y coger por su casa corriendo y tirarse a gritar delante de Dios, estaba tan lleno de codicia que le dice al ángel, bueno, si tú no quieres que vaya, no voy. Y el ángel le dijo, no, mijo, sigue, que vas bien mal, sigue. Iba en la voluntad permitida de Dios. La mayor parte del pueblo que se llama evangélico hoy en día se mueve en la voluntad permitida de Dios. Y óigalo claro. Y óigalo claro. La mayor parte del pueblo evangélico que se mueve hoy en día y que dice soy de Cristo y que dice gloria a Dios, está en la voluntad permitida de Dios. El que quiera victoria, póngase en la perfecta voluntad de Dios. Clame a Dios y gima a Dios y llore a Dios, que no le pase como a Balaam, que usted se mueva en la perfecta voluntad del Dios del cielo para que tenga victoria. Bendito sea Dios. Hay gente ministrando hoy en día que no están en la perfecta voluntad de Dios. Y hay quien está pastoreando y Dios lo llamó a evangelizar. Está en su voluntad. Hay quien está evangelizando y Dios lo llamó a pastorear. Hay quien está predicando y Dios lo llamó a ser maestro de la palabra. Y usted está en la voluntad permitida de Dios. En cualquier momento el diablo le puede rajar la cabeza. Porque en la voluntad permitida de Dios no hay garantía de nada. Usted se mueve por su cuenta. Sea glorificado el nombre de Dios. Y Balaam no aprovechó la oportunidad tampoco. Cuando el ángel le dijo eso, siguió con su mula para adelante. Y llegó donde Balac, y aunque no se atrevió a maldecir a Israel,
porque no se atrevió, aconsejó a Balac lo que tenía que hacer. Estaba tan lleno de codicia que le dio un consejito a Balac. ¿Qué consejo le dio? Oiga bien el que está aquí. Números capítulo 25. Dice que cuando Israel acampó cerca de Moab, las mujeres de Moab se movieron a seducir los hijos de Israel. Y los hijos de Israel cayeron en el lazo y tuvieron relaciones con aquellas mujeres paganas y se casaron muchos de ellos con ellas. Y ellas los engañaron y se postraron delante de los ídolos de Moab. Oiga que está aquí claro. Eso es tan abominable a Dios que dice que la ira de Dios cayó sobre Israel en forma tan terrible que 24,000 cayeron bajo una plaga. Oiga eso claro. Y cada cual abra los oídos, el que tiene oído oiga. 24,000 cayeron bajo una plaga terrible. ¿Por qué? Porque el pueblo había desobedecido, se había contaminado con un pueblo pagano, habían caído en idolatría, se habían casado con las mujeres de aquel pueblo. Y el Señor le habló a Moisés y le dijo, manda a destruir todos los jefes que han participado en esa contaminación. Y la plaga cayó, 24,000 murieron. ¿Y cuál era el pecado ahí tan terrible? ¿Qué maldad había en que se casaran con las hijas de Moab? ¿Qué maldad había en que confraternizaran con aquel pueblo? Oiga, que era una amistad confraternizar con ellos. Pero la Biblia dice así, y óyelo claro, y cada evangélico oiga, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, la palabra de Dios dice, salid de en medio de ellos y apartaos, si no toquéis lo inmundo, y yo os acogeré. Alabado sea Dios. Esa es la doctrina de la palabra. Y Balaam, inspirado por Satanás, aconsejó muy sagazmente al rey de Moab. Ofrece la amistad, preséntale a tus mujeres que son tan bellas y atractivas, y ellos probablemente van a caer en el lazo. Y una vez se unan y confraternicen con ustedes, vuestros ídolos le van a traer. Por eso que rompemos los muñequitos aquí todas las noches. Porque eso atrae a la gente. Eso le llena los ojos de la cara a la gente. Y la gente le gusta tenerlos y verlos. Y poco a poco se van arrodillando delante de ellos y los besan. Y por ese pecado, 24,000 cayeron bajo plaga en Israel. Ahora, ¿entiende usted, amigo que está aquí, por qué hay tanta plaga en esta tierra? ¿Por qué hay tanta maldad en esta tierra? ¿Por qué hay tanta opresión sobre los pueblos? Y es que me ha preguntado a mí, bueno, ¿y por qué Dios permitiría que Cuba cayera bajo una opresión tan terrible? Y yo le dije, por la idolatría. Por la idolatría. Porque nosotros amamos a Cuba de todo corazón. Y yo estoy gimiendo y clamando a Dios para que Dios me dé una campaña en Cuba, y antes del rato Dios me la da. ¿Quién lo podrá impedir? Nadie. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay quien lo impida. Pero la verdad hay que hablarla. La idolatría es uno de los pecados más terribles, más abominables a Dios, y el que ha causado más tragedia y más juicio de Dios. Y cuando el pueblo de Dios se casó con aquellas mujeres paganas y se arrodillaron delante de los ídolos de Moab, la plaga que vino mató 24,000. Ahora, ¿por qué hay tanta plaga hoy en día? Porque millares están adorando las estatuas como el pueblo de Israel. ¿Y por qué en las noches decimos traigan aquí para romperla? Porque no queremos que caiga plaga sobre usted. No queremos que caiga maldición sobre usted. No queremos que usted se pierda. No queremos que usted caiga en el juicio de Dios. Queremos que usted se salve. Pero mientras esté en idolatría, no hay oportunidad. Israel es el pueblo de Dios, cayó en idolatría y la ira de Dios cayó sobre ellos. Sí, hermano, porque yo prefiero que Dios me lleve para el cielo ahora mismo, antes de avergonzar y ensuciar la sangre bendita que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por mis pecados, antes de manchar esa sangre que vertió, antes de manchar esa obra gloriosa que Él hizo por mí. Prefiero que me lleve ahora mismo para el cielo, porque allá estaría bien, y no aquí abajo avergonzando la obra de Dios y perdiéndome. Bendito el nombre de Jesucristo. Y Balaam cayó en ese pecado de desobedecer a Dios y de moverse no en la perfecta voluntad, sino en la voluntad permitida de Dios. Lo que Dios permitió porque Él lo anhelaba. Y diga a los hermanos que están aquí, y diga a cada amigo, yo oraba esta tarde y estaba en ayuno de rodillas orando, y hacía mucho rato que oraba, y de pronto el Espíritu de Dios cayó sobre mí y el Señor me dijo, Balaam. Y yo me quedé muy atento y me dijo, Balaam. Y cuando me quedé más atento todavía, sabiendo lo que Dios me está mostrando,
El Espíritu me dijo, ese es el pecado más grande que hay en mi pueblo hoy en día. ¿Qué pecado es ese? Que la mayor parte de las personas que son evangélicas se mueven en la voluntad permitida de Dios y no en la perfecta voluntad de Dios, moviéndose en algo que anhelan, pero no en lo que Dios quiere verdaderamente para ellos. Y que se van a mover aquí o allá, y cuando dice el Señor voy, ya en su corazón está la decisión hecha hace rato de eso. Señor, yo pienso ir a Puerto Rico, pero si tú no me dejas no voy, y ya las maletas están preparadas. ¡Hipócrita! ¡Ay, calaza, kiamaya, kima! Y está ministrando aquí en esta iglesia. Señor, si tú me lo permites, yo me voy a aquella otra iglesia porque yo me siento mudar allá, pero si no lo permite no voy, y ya el corazón está allá hace un mes. Mi alma te glorifica. Y el evangelista, Señor, yo voy a una campaña en México, pero si no es tu voluntad no voy. Y ya está enviando cartas allá para que le hagan preparativos de la campaña. Y se va para la campaña en México en la voluntad permitida. Allá fracasa y viene para acá en vergüenza. Mi alma te glorifica, Señor. Pero el asunto es, Señor, muéstrame tu voluntad, dirígeme por tu espíritu. Y en el corazón de uno, un solo grito: si tú no me confirmas, no me muevo, aunque me muera. Aunque me obligue el superintendente, si tú no me confirmas, no voy. Aunque me vote el pastor, si tú no me confirmas, no voy. Aunque me mate aquel otro, si tú no me confirmas, no voy. Porque el Dios del cielo es el primero que hay que considerar. El Dios del cielo es el primero que hay que obedecer. Amén. Le tiene que obedecer a su pastor y ser fiel con su pastor y ser humilde con su pastor, pero tiene que obedecer primero a Dios y después al pastor. Te tiene que amar al evangelista, que es un siervo de Dios, y respaldarlo y orar y clamar, pero primero obedece a Dios y ama a Dios y después al evangelista. Tipo, si tiene la campaña amando más a Gigi Ávila que a Cristo, está perdido y está perdiendo el tiempo. Mire, arrepiéntase y ponga a Cristo primero. ¡Alabado sea Jesús! Y ese es el pecado más grande en el pueblo, que el pueblo hace su voluntad. El pueblo se mueve como se le antoja. Y el pueblo hipócritamente: Señor, dirígeme. Está dirigiendo usted hace rato, ¿para qué Dios lo va a dirigir? Sea bendito el nombre de Jesucristo. Tiene en su corazón las decisiones hechas ya, anticipadamente. Y se va en fracaso como Balán, que Dios le dijo: vete. Y el viaje era abominable a Dios, porque él anhelaba el viaje, aunque Dios le dijo: no vaya. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y ese es el pecado más grande y terrible, porque el secreto de victoria en las cosas de Dios es moverse en la perfecta voluntad de Dios. El secreto de victoria es moverse dirigido por el Espíritu Santo, porque los dirigidos por el Espíritu de Dios, dice la Biblia, los tales son los hijos de Dios. Y nosotros, dice la Biblia, no vivimos ya, ahora vive Cristo en nosotros. Y nosotros somos como el viento que sopla, que no sabemos para dónde vamos ni de dónde venimos, sino que el Señor nos mueve a su antojo, porque Él es nuestra vida, si realmente estamos convertidos al Señor. ¿Cuál fue el destino final de Balaam? Que cuando los hijos de Israel pasaban por una de aquellas naciones paganas, él fue uno de los que fue pasado a cuchillo por los hijos de Israel. Ese es el destino terrible, trágico, de muerte, que le espera a todos los que, diciendo que son de Dios, se mueven en su voluntad. Por eso el reto más grande que tenemos los cristianos es de rodillas gemir: Señor, fuérzame a hacer tu voluntad. Pero hermano, que salga de acá adentro y decirle: aunque no me guste, oblígame. Aunque grite y pelee y me arrastre como el nene chiquito malcriado por el suelo, oblígame. Aunque vuelva e insista, no lo permita, pero oblígame a hacer tu voluntad. Fuérzame a hacer tu voluntad. Hazme hacer tu voluntad, a la buena o a la mala. Hazme hacer tu voluntad, a como dé lugar, porque ahí está la victoria tuya, hermano. Ahí está la victoria tuya, pastor. Ahí está la victoria mía. Ahí está la victoria del evangelista. Ahí está la victoria de todo el mundo. Que Dios nos obligue a hacer su voluntad. En su voluntad hay victoria. Fuera de su voluntad, fracaso. Bendito el nombre de Jesucristo. Sea glorificado el nombre de Dios. Balaam perdió la vida, perdió el ministerio, lo perdió todo. El pueblo de Israel, que se dejó engañar por su seducción, 24,000 cayeron bajo plaga. Mira lo que cuesta un siervo de Dios que se vende. Mi alma te alaba, Jehová. Y a la iglesia de Pérgamo
Cristo le escribió y le dijo, retienes mi nombre y guardas mi fe, pero estás sentada en el trono de Balaam. ¿Cuál trono? El trono del diablo mismo, un trono de seducción, un trono de engaño, un trono de mentira, un trono de mundanalidad. ¿Qué fue lo que logró Balaam? Convencer a Balac de engañar a Israel para que Israel confraternizara con los del mundo, con los pecadores. Cuando la palabra dice, salid de medio de ellos, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y el Señor dice, y yo os acogeré y seré padre para vosotros, y vosotros seréis para mí, hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. El reto más grande que tiene el pueblo de Dios hoy en día es apartarse del mundo. El reto más grande que tiene el evangélico hoy en día es apartarse de la vanidad temporal que este mundo pecador le ofrece. La iglesia de Pérgamo no lo pudo hacer. El Señor le dijo, tienes la doctrina de Balaam, está sentada en el trono del mismo diablo, y era una iglesia evangélica. El pueblo de Israel, seducido por Moab, confraternizó con aquella gente y al poco tiempo estaban de rodillas delante de los ídolos de ellos. Y hoy en día el ataque más grande del diablo contra el pueblo de Dios es ponerle el atractivo del mundo frente a los ojos. Y te presenta todo lo que el mundo tiene que atrae a esta carne. Y ahí está la lucha libre, y ahí está el boxeo, y ahí está la película del adúltero de Hollywood, y ahí está la novelista que enseña adulterio y enseña la maldad, y ahí está el programa de televisión que enseña a los nenes a fumar y a beber y a drogarse y a asaltar y a matar. Y el nene apenas arrastrándose ya entra a la casa y le dispara con un revolvito de juguete a uno. Eso es lo que tiene en el corazón. Cuando tenga más edad usará un revólver que no es de juguete. Por eso los padres son los responsables de que haya tanto hijo criminal hoy en día y tanto hijo adicto a droga y tanto hijo perdido, porque usted le ha puesto en su casa el instrumento para enseñarle a matar y a robar a su hijo. Enséñele la palabra de Dios, enséñele la Biblia, enséñele a Cristo, enséñele, aleluya, aquello que va a entrar en el corazón del niño y cuando sea viejo no se le olvidará. Porque la palabra es una espada de dos filos, dijo Cristo. Se mete hasta el tuétano de los huesos. Y cuando el momento decisivo viene, mira, hace que la persona se recuerde y se humille y se arrepienta. Pero el mundo es el atractivo más grande para el cristiano. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, le ofreció el mundo. Y lo subió a una montaña y se lo presentó. Y le dijo, ve su gloria, ve su grandeza, ve su poderío. A mí me han sido dados, dijo, es mío eso. Lo doy a quien quiero. Y le dijo a Jesús cara a cara, y si postrándote me adora, te lo entrego todo. Oiga, ¿verdad que el diablo se las trae? Si alguien tiene verdaderamente un valor increíble es este Satanás. Y que al propio Jesucristo ofrecerle este mundo pecador, pervertido y podrido, y decirle, te lo voy a regalar si postrándote me adora. Me imagino la mirada que el Señor le daría al diablito ese. Cuando cara a cara lo miró y lo hirió con la espada de dos filos. Y le dijo, está escrito, diablo, que adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. O sea, el mensaje para ti, hermano, es al Señor que tienes que adorar, es al Señor que tienes que servir, no es al mundo. La iglesia de Pérgamo se contaminó con el mundo y el Señor le dijo, está sentada en el trono de Satanás. Tienes la doctrina de Balaam, confraternizando con los pecadores y confraternizando con las diversiones de los pecadores y confraternizando con lo que le gusta al pecador. Y el Señor es una plaga, acabó casi prácticamente con la mayor parte de Israel. 24,000 se murieron. Hoy en día hay plaga, y plaga en el pueblo cristiano, y plaga en el pecador, y plaga en todo el mundo, porque todo el mundo está contaminado. Porque montones aún de los que predican están contaminados con el mundo. Y montones de los que están frente a la congregación contaminados con el mundo. Y montones que están frente a una organización contaminados con el mundo. Mire, arrepiéntase, limpie su vida, conviértese de corazón al Señor, apártese del mundo, que el mundo no es su hogar. ¿Qué dice la Biblia de eso? Sí, porque hay gente que dice, es que allí ya es fanático. Seguro que soy fanático de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Si alguna verdad usted ha dicho en su vida es esa. ¿Pero por qué soy fanático de Cristo? Porque Cristo tiene vida. Antes era fanático del béisbol, pero el béisbol no tiene vida. Era fanático de las pesas, pero eso no tiene vida. Era fanático de los ejercicios constructivos y tenía grandes músculos, pero eso no tiene vida.
Era fanático del cinematógrafo y de los grandes artistas de acción y aventura, pero eso no tiene vida. Era fanático del baile, pero eso no tiene vida. Todo eso respira muerte. Ahora soy fanático de Cristo, porque Cristo tiene vida. Cristo tiene esperanza de vida eterna. Amén. Ahora ese Cristo mío, que tiene vida, dice en su palabra, Santiago capítulo 4 y verso 4, dice: adúlteros, que le caiga ese aguacero, no se ponga sombrilla. Arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. Esa palabra dice: adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Eso es palabra de Dios. Y no está hablando de adulterio carnal, está hablando de adulterio espiritual. Está hablando de la iglesia apostólica, una epístola del apóstol Santiago. Santiago capítulo 4, verso 4. Le gritó a aquellos hombres que eran de doctrina apostólica, le gritó: adúlteros. Los apóstoles predicaban como es. El que sea predicador, predique como es. Predique como es, predique la palabra como está escrita. No la esconda, no la embellezca. Esto no es cuestión de belleza ni de cultura, esto es cuestión de la palabra como está escrita. La espada como está, la espada como está. Póngase a cambiarla y a embellecerla, que la espada va a perder el filo, se va a quedar bota. Mi alma te alaba, Jesús. Pero predícala como está. Y mi Cristo dice que penetra hasta el tuétano de los huesos y separa hasta el alma del espíritu. Amén. Predícala como está. Y mi Cristo dice que esa palabra es vida. Tiene vida para tu alma. Y ahí dice claro, la amistad con el mundo, este mundo impío, es enemistad con Dios. Y el que se constituye en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y eso le pasó a Israel. Hizo amistad con los de Moab, y a los pocos días estaban casados con las mujeres paganas de Moab, y pocos días más tarde estaban postrados delante de los ídolos de ellos. Y eso es lo que Dios no quiere. Encontrarse amistad con el mundo se va a contaminar y le va a gustar lo del mundo, porque a esta carne le gusta lo del mundo. Pero no se supone que usted viva en la carne, se supone que usted viva conforme al Espíritu, porque Dios es Espíritu y busca adoradores espirituales. Y si usted ora y ayuna y lee la Biblia y busca a Dios, Dios le va a poner una paz y un gozo que no hay mundo que lo puede dar. Una paz y un gozo que no hay televisión que lo puede dar. Una paz y un gozo que no hay deporte que lo puede dar. Gloria sea a Dios, gloria a Cristo y verá lo que es gozo y paz. Mi alma te alaba, Jesús. Y montones de creyentes se mueven en la voluntad permitida de Dios. Va a la iglesia, gloria a Dios, Dios lo permite. Alaba a Dios, Dios lo permite. Ora de vez en cuando, Dios lo permite. Le testifica a alguien, Dios lo permite. Pero al mismo tiempo están contaminados con el mundo. Y después que alaba a Dios con esta boca, en su hogar, viene por la noche y prende el televisor en su casa y le ríe la gracia cuanto cómico pervertido hay en la televisión. Mi alma te alaba, Jesús. Hermano, enfrentemos la realidad. No seamos hipócritas como los fariseos. Seamos sinceros y seamos humildes. Y veamos que la palabra de Dios, el que no la guarde, se perdió aunque sea evangélico. Se perdió aunque sea pastor, evangelista, superintendente, obispo, lo que sea. Si usted no guarda la palabra de Dios, le pasa como a Balán. Balán era un profeta de Dios. Balán tiene profecías que están en la Biblia todavía. Y él en el infierno. Mi alma te alaba. ¿De qué le vale a Balán que fuera un vidente? Balán le daba visiones, Dios, que yo quisiera que me las diera a mí ahora. Está en la Biblia. Visiones. Era un hombre que veía con los ojos de Dios. Se llenó de codicia. Inspiró a aquella gente a entrar en mundanalidad y él se perdió. Y sus profecías están en la Biblia todavía escritas. Léanla en el libro de Números, profecías extraordinarias, y una de ellas tiene que ver con la venida de Jesucristo. Y él en el infierno cogiendo calor ahora. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted sea un pastor de una iglesia y tenga una congregación y se muere y se vaya al infierno. O usted sea un evangelista y predique la palabra y se muere y se vaya al infierno. O usted sea un pentecostal en la iglesia que diga gloria a Dios y se muere y se vaya al infierno por estar gozándose de un mundo pecador, pervertido. La iglesia de Pérgamo era evangélica y Cristo le dijo: está sentada en el trono de Satanás. Estás allí donde, aleluya, mataron a uno de mis siervos. Gloria sea a Dios. Eres evangélica, le dijo Cristo, pero tienes la doctrina de Balán. Y todas las iglesias evangélicas que hoy en día tengan la doctrina de Balán, que están en el mundo, y predican modernismo, y predican vanidad, y predican mundanalidad, están sentadas en el trono de Satanás. Y si es el pastor que se para en el púlpito y dice: eso no es nada,
que esas mujeres vengan con pantalones aquí. Eso no es nada, que esas muchachas vengan con esa falda corta. Usted está sentado en el mismo trono del diablo. Usted tiene que arrepentirse. Aquí Calanza, Bacaya, aquí Amaba, y Carraza, Loa. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, alaba hermano, alaba lo que está aquí. Alaba lo que Él vive, alaba lo que Él vive. Alaba y siente el poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Alábalo. Gloria sea Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Bendito sea su nombre. Por eso el Señor me habló en esta tarde. Y el Señor me habló y me dijo, predica esta noche sobre Balaam, porque ese es el pecado más grande en mi pueblo. ¿Cuál es el pecado? Que se mueve el pueblo conforme se le antoja a él. Segundo, que se mueve en mundanalidad, lo que Balaam le dijo a Balac que hiciera. Echa esas mujeres lindas para allá, para que contaminen ese pueblo, que cuando se reúnan con ellas y confraternicen, ahí se perdieron. Eso le pasa a los evangélicos hoy en día. En cuanto prendió el televisor una vez para oír unas noticias, hipócrita, loco estás por ver el deporte y ver las novelas y ver todo eso. Mi alma te alaba, Jehová. Ay, pero yo no voy al cine, dice. Pero tiene el cine en su casa. Y hay hermanos que no lo tienen en la sala, porque el pastor va y lo ve, lo tiene en un cuarto escondido. Usted es más hipócrita todavía. Mira, hermano querido, no se enoje conmigo. Amado pastor, no se enoje conmigo. Sonríase conmigo que yo le amo. Esto es porque es palabra de Dios, porque usted se salve. Palabra de Dios, porque usted se llene del Espíritu. Palabra de Dios, para que usted obtenga victoria y no le pase como a Balaam. Porque el Dios del cielo no quiere que usted le pase como a Balaam. Dios quiere que usted se salve. Pero usted no se puede salvar mientras usted esté contaminado con el mundo. Porque la amistad con el mundo es adulterio, dice la Biblia. Y los adúlteros no entran al reino de los cielos. Y si usted critica a los adúlteros carnales, que tienen 2 o 3 esposas, critíquese a usted mismo. Que se goza en la lucha libre en su casa, eso es adulterio peor que aquel otro. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Yo no hablo de doctrina mía, hablo lo que enseña la palabra de Dios, que es espada, espada que entra. ¡Amén! ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea Jesús. ¿Y por qué Dios me habló esta tarde y me dijo, ese es el pecado más grande de mi pueblo? Predica a Balaam en esta noche. ¿Por qué? Porque a Balaam lo pasaron al cuchillo los hijos de Israel. Y Dios no quiere que ninguno que le sirve hoy en día como le sirvió Balaam. Dios no quiere que alguien que tenga palabra de él en su boca como la tuvo Balaam sea pasado a cuchillo a lo último de su vida. Y estoy hablando de cuchillos espirituales. No es que le dé una puñalada a un criminal, que le puede pasar también. Es un cuchillo espiritual que tiene Satanás que le va a cortar a usted la salvación en el momento decisivo. Cada cual, mire, apartémonos de la mundanalidad. Que el Señor lo dijo claro, apártate, sal de medio de ellos y yo te acogeré. No toques lo inmundo y serás hijo mío y yo seré tu Dios. Esa es la palabra, hermano. ¿A quién usted prefiere? ¿Al mundo o a Cristo? Si prefiere al mundo, váyase al mundo. Piérdase en el mundo y muérase ahí. Pero no sea evangélico, un pie en Cristo y no en el mundo. Porque entonces es un hipócrita y está peor que los pecadores más mundanos. Decídase. No ande más entre 2 caminos como el pueblo de Israel. Decídase, o a Cristo o al mundo. Yo le digo de parte de Dios, mire, agarre a Cristo, que Cristo tiene vida. Agarre a Cristo, que Cristo tiene bendición para usted. Agarre a Cristo, que Cristo le ama. Bendito sea su nombre. No titubee más. Llénese de Cristo. Que el Señor quiere su alma para adornar su reino. Pocas instituciones hay en Estados Unidos que haya hecho más bien que el Teen Challenge. Una institución para adictos a droga, que la única droga que usa es el Evangelio de Jesucristo y el poder del bautismo del Espíritu Santo. Cuando los adictos vienen, le predican a Cristo y le hablan de Cristo hasta que los traen al bautismo del Espíritu Santo y el demonio de droga sale volando. Ahora, ¿quién es el hombre que está al frente? Un ministro de apellido Wilkinson. ¿Y quién era delante? Un fanático de la televisión que veía 3 y 4 horas de televisión.
como muchos llamados ministros evangélicos hoy en día. ¿Qué le pasó? Que Dios le habló y le dijo, si me das el tiempo que le das a la televisión, a la oración, vas a ver lo que hago contigo. Y como él tenía la televisión en el corazón, dijo, no, esto no debe ser el Señor, esto es otra cosa, eso es el sentir mío. Era papá que le estaba hablando. Pero como él tenía temor de Dios, dijo, yo voy a probarte, Señor. Yo voy a mandar un anuncio al periódico, el más chiquito que yo puedo poner. Y si tal día a tal hora no me la han comprado, ahí la dejo. Y sigo hartándome de televisión. Sí, porque hay quienes están vacíos y hambrientos de Dios, pero altos de televisión. Y el día que él señaló y la hora que señaló, faltaban minutos para terminar y él estaba nervioso caminando por la sala. Y cuando creyó que el tiempo llegó y faltaba apenas un minuto, sonó el teléfono. Le temblaba hasta el pelo al hermano. Cogió el teléfono y cuando habló, le dijo a alguien, ¿usted es el que puso el anuncio de la televisión? Y él casi con la lengua callada dijo, yo fui. Y él le dijo, pues mire, voy a buscarla a su hogar, empaquétela que en cuanto llegue me la voy a llevar. No le preguntó ni el precio ni nada, si estaba buena, si estaba mala, la marca que era, nada. Alabado sea Dios, nada. Gloria a Dios. Al rato tocaron en la puerta, está el televisor, sí. ¿Cuánto vale? $100, tenga. Se lo llevó. Se fue el diablo a la casa y Wilkinson se arrodilló y empezó a orar las 2 o 3 horas y nació el tinchale y miles de adictos a drogas se han salvado. Se apartó del mundo y Cristo le ha dado un ministerio de gloria. Y todo el que quiere un ministerio de poder y un ministerio de fruto y un ministerio limpio y un ministerio agradable a Dios y en el centro de la voluntad de Dios, apártese del mundo y póngase a orar y a ayunar y a leer la Biblia y a buscar a Dios y Dios le dará fruto en abundancia. Que es tiempo que los hombres de Dios quemen el cajón del diablo y se pongan a buscar a Dios de corazón. Con el tiempo que te roba ese instrumento, tú lo necesitas para orar, para que el ministerio crezca y verdaderamente ganes almas para el Dios del cielo. Y más que otra cosa, para que no te pase como a Balaam. Mi alma te glorifica, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Pérgamo? ¿Qué más le dijo? Le dijo, pero arrepiéntete. Fíjese bien, había matado a los siervos de Dios, esa iglesita. Estaban en el mundo, seducidos por el mundo, perdidos, sentados en el trono del mismo diablo, y contigo con eso Cristo, con ese amor, le dice, pero si te arrepientes, todavía te salvo. Es decir, hermano, que no importa la condición en que tú estés, no importa lo profundamente mundano que tú estés, no importa lo perdido que tú estés, si te arrepientes, Cristo te salva. Para eso Él murió. Le dijo, pero si no te arrepientes, vendré contra ti y pelearé contra ti con la espada que sale de mi boca. Mira con lo que lo iba a herir, con la palabra. Con la misma palabra que salva, lo iba a hacer pedazo, porque dice que esa palabra es una espada de 2 filos, vida por un lado y muerte por el otro. Por un lado dice, Cristo es la luz del mundo, por el otro lado dice, el alma que pecare morirá. Por un lado te dice bien clarito, arrepiéntete y conviértete, y tus pecados serán perdonados. Por el otro lado te dice, de ninguna manera, si no se arrepienten, se perderán todos igualmente. ¡Alabado sea Jesús! Una espada de 2 filos. Pero mira, recuérdate del filo, recuéstate del filo que tiene vida. Déjate cortar con el filo que tiene redención eterna, que es el filo de la obediencia a esa palabra, el filo de la humillación a esa palabra, y tendrás vida por la eternidad. Y el que está aquí oiga esto claro, y oiga con cuidado. La iglesia de Pérgamo fue una iglesia real, que existió en Asia Menor para los últimos días de la edad apostólica, y que estaba contaminada con el mundo y perdida. Pero también la iglesia de Pérgamo fue un tipo de la edad por la que atravesaría la iglesia de Cristo en los años que vendrían. Oigan esto con cuidado. En el siglo II y III, la iglesia de Cristo fue perseguida. Adoraban en las catacumbas, los mataban por centenares, los quemaban, se los echaban a los leones en el Coliseo de Roma. Pero la iglesia era limpia y santa. Y Cristo solamente le decía que se mantuviera fiel y le daría la corona de la vida. Pero en el año 313, empezando el siglo IV, de la era cristiana, el emperador Constantino pasó un edicto y constituyó
el cristianismo como la religión de Roma, del imperio de Roma. Qué cosa terrible. ¿Y cómo fue eso? Constantino dice que cuando él era general del ejército de Roma, tuvo una visión y vio una cruz en los cielos y una voz que le dice, por esto conquistará. Y él tenía eso en su corazón, y en cuanto lo hicieron emperador, levantó la persecución a los cristianos y dijo, esta es la religión del imperio. Y los cristianos cayeron en el mismo lazo que cayó Israel con Moab. Se abrazaron con las mujeres de Roma, y las mujeres con los hombres cristianos, y los hombres cristianos con las mujeres paganas, y confraternizaron y cayeron en mundanalidad. Y la iglesia del Señor vino a ser la iglesia de Pérgamo, sentada en el mismo trono de Satanás. La iglesia pura y limpia de Cristo, abrazada con el imperio más pagano y perverso que jamás ha existido, Roma. Y ahí se quedó. Y poco a poco los ídolos entraron en los templos, porque los ídolos eran los que adoraban los romanos. Y poco a poco la iglesia se volvió tan mundana y tan pervertida que hizo como la de Pérgamo, mató a los siervos de Dios. Y los testigos fieles de Cristo y limpios fueron asesinados. Se repitió en forma detallada lo que había hecho la iglesia de Pérgamo de Asia Menor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y a la ciudad de Pérgamo, ¿qué le pasó? La ciudad de Pérgamo no era cualquier cosa, era la ciudad más grande que había en Asia Menor en aquellos días. Tan grande que era capital de Asia. Pero era una ciudad, oigan esto con cuidado, era una ciudad donde se adoraba al Dios de la sanidad y donde se rendía pleitesía y adoración a los césares. Y el Dios de la sanidad tenía por emblema la culebra. Aunque el Señor muestre lo que hay, la gente sigue ciega. Y ellos adoraban a ese Dios, y ahí en los templos se movían culebras, y en medio de las culebras la gente, que si lo tocaba la culebra se sanaban. Si te toca Jesucristo te sanas de verdad aunque tengas cáncer. Pero si te toca la culebra, mira, te muere, aunque te sane físicamente. Ahora, hoy en día, piensen esto con cuidado, las Naciones Unidas, que tienen tanto prestigio, el símbolo de ellos es una culebra. Mi alma te alaba, Jesús. Y esto me da pena decirlo, pero lo tengo que decir. Si no, el Señor me da y no son consejos. Aún la ciencia médica, que los médicos se esfuerzan y tratan de hacer tanto por la humanidad, su símbolo es una culebra también. Quiere decir que hay que tener cuidado con lo del mundo, porque lo del mundo, aún con la mejor intención, porque hay médicos que son gente que verdaderamente tienen el corazón puesto en su profesión, aún con la mejor intención, como es el mundo, Satanás, su príncipe, puede usarlo. ¿Cuántos vienen aquí por las noches que me operaron y quedé inútil? Me operaron y perdí el oído. Me operaron y me pasó esto. El médico trató de hacer lo mejor posible. Nadie está criticando la ciencia médica, los médicos hacen lo mejor que pueden. Pero como están en el mundo y Satanás obra, pueden fallar. Por eso yo, mira, vengo a Cristo que no falla ni está en el mundo tampoco. ¡Alabado sea Dios! Porque Él lo dijo clarito, que su reino no era de este mundo, que Él era de arriba, del celestial. ¡Alabado sea Dios! Hermano querido, aquí abajo solamente hay una garantía. La ciencia médica puede fallar. Las Naciones Unidas van a fallar y bien fallado. Están en derrota hace rato. Pero hay alguien que no ha fallado nunca. Hay alguien que no fallará jamás. Hay alguien que tiene vida, hay alguien que murió por ti, hay alguien que vertió sangre por ti, hay alguien que tiene Espíritu Santo y fuego para ti, hay alguien que te promete, que ahí no hay falla, que te promete salvación eterna, salud para el cuerpo, paz y gozo para tu corazón, bendición para tu hogar, que te promete vida para tus hijos, que te promete que tú y tus hijos morarán con Él por la eternidad. Ese es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo, y solamente Cristo salva. Cristo y solamente Cristo es tu esperanza. En esta noche, mira, agárrate de Él. Que no importa quién tú seas, tú necesitas a Cristo. Si no te has convertido a Él para que su sangre limpie tu pecado. Y si vienes a Él, Él no te echa fuera, sus brazos están abiertos para salvarte. Y te invita Jesús en esta noche, que te apartes de la iglesia de Pérgamo contaminada con el mundo y con la vanidad, y te laves en la sangre gloriosa del Hijo de Dios. Lávate en esta noche,
Llénate del Espíritu Santo. Cólmate de Dios. Apártate del mundo y vivirás por la eternidad. Serás salvo. Por los siglos de los siglos morarás con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Mira, hermano, yo he visto en muchas ocasiones, aún en mi propio país, personas en liderato que llevan años y años que se convirtieron y le sirven al Señor. Y están en una campaña y comienza a alabar todo el mundo. A Dios, vamos a alabar, todo el mundo a alabar. Y todo el mundo alabando y ellos con los brazos cruzados así, mirando para los lados. Y años sirviéndole al Señor y en posiciones altas en organizaciones cristianas. Yo lo veo y digo, ¿cuándo sería que se murió? Sí, porque solo los muertos no alaban, ¿por qué lo está alabando? Alá lo que le ama. Mira, hermano, si usted lleva 50 años sirviéndole a Cristo, debe alabar más duro que nadie. Porque si Dios lo ha soportado 50 años, usted tiene que agradecer más que nadie. Sonríase, que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Sojaba! Bendito sea el Señor Jesús. Y he oído muchas veces hermanos en las iglesias que llevan 15 y 20 años sirviendo al Señor, que ven un hermanito que se convirtió hace poco y Dios lo bautizó ya con el Espíritu y salta como corderito de la manada y alaba a toda voz y danza. Y lo señalan, es que está en el primer amor. ¿Y ellos dónde están? Cabezones.
Alabado sea Dios. ¿Dónde están ellos? En arenas movedizas. Alaba lo que el Señor le ama. En un primer amor tiene que estar todo el que es creyente. En un primer amor tiene que estar todo el que es cristiano. Todo el que está en Cristo. Todo el que es discípulo tiene que estar en un primer amor. Si no, usted no es discípulo. Usted está pegado con saliva al cuerpo de Jesucristo. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Saba! Poderoso Jesús. Hay poder en el Señor. Esa es la prueba clásica del discipulado, enamorado de Jesús. Que en todo tiempo Jesús, y en todo tiempo mi Cristo, y en todo tiempo Jesús, y en todo tiempo mi Salvador. ¡Ay, cuánto te amo! Y yo te quiero, y gloria a Dios. Y a cada rato siente una corrientita por aquí, y un cosquilleo por acá, y un fueguito por aquí, porque Él también está enamorado de usted. Él también te ama, si Él es el novio. Alábalo que Él vive, y te toca. ¡Glorias a Dios! Hay poder en Jesucristo. Hay un segundo punto clave en la Biblia para saber si usted es discípulo o no es. Y es que los discípulos son testigos de Jesús. En el Nuevo Testamento no hay testigos de Jehová. Hay testigos de Jesús. Eso es más claro que el sol que brillaba hoy. Alaba lo que Él vive. ¡Gloria sea a Dios! En el Antiguo Testamento sí había testigos de Jehová. Abraham era un gran testigo de Jehová. Pero un testigo de Jehová genuino. Pero ahora no. Ahora es testigos de Jesucristo. Toda la obra de Dios está en Jesús, su Hijo. Toda. Él lo dijo. Todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra. Glorias a Dios. Todo está sobre Jesús. Y oiga lo que Él dijo. Hechos capítulo 1, verso 8, las últimas instrucciones que le dio a sus discípulos, las últimas instrucciones que les dio, ya en su cuerpo de resurrección, a punto de irse al cielo, 40 días después de la resurrección, fue: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Óigalo, entonces me serán testigos. Óigalo usted, me serán testigos. Óigalo otra vez, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, Los Ángeles, California, alaba lo que Él vive, y hasta los confines de la tierra. ¡Glorias a Dios! ¡Ay, Samaya Saba! ¡Poderoso Jesús! Y si usted es mudo, hable por seña. ¡Alabado sea Dios! Pero sea un testigo de Jesucristo. Mira, hermano, miles y miles de evangélicos, miembros de las iglesias, no le testifican a nadie de Jesucristo. A nadie. Vienen al culto, se gozan, lindo gozarse, que se lleve el diablo al vecino. Precioso amor ese. Lindo evangelio. Y después para su casa y vuelve al otro culto, y ahí, y allá, y acá, y aquí, allá. Y no se gana un alma para el Señor. Y cuando el Señor venga y te reclame, ¿qué hiciste con el talento que te di? Te dirá: siervo inútil, para afuera, a las tinieblas. Todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Eso es palabra de Dios. Eso no es un discipulado, eso es religión evangélica. Alaba lo que Él vive. Algo que Dios ha mostrado siempre. Algunos se ríen, pero nosotros bien serios. Son como los bancos de la iglesia. Están en los cultos, pero no hablan. Alaba lo que Él vive. Tiene la lengua de madera. Bendito sea el Señor Jesús. No, mira, hermano, el creyente genuino, el creyente lleno del Espíritu Santo, no le tiene miedo a nadie. Saca la lengua bien larga y le habla de Cristo. Le habla de Cristo a quien sea. ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Nos salvaron para que nosotros también seamos instrumentos de bendición para otros. Eso ser un mal agradecido uno. Me salvó, me libró del infierno, pero que se vaya al infierno todos los que están alrededor mío. Mire, cuando yo me convertí, hermano, el Señor me mandó a mí por las casas. Yo trabajaba, tenía que estar en mi trabajo tempranito, antes de las 8 de la mañana.
yo trabajaba, el Señor me mandaba todas las noches a una casa de los que fueron deportistas que jugaban béisbol conmigo, levantaban pesa conmigo, uno a uno, que estaban perdidos todos, uno a uno, hasta la 1 de la mañana. A la 1 regresaba a casa, me acostaba y en mi trabajo tempranito. Y hay creyentes hoy en día que son más vagos que la quija de arriba. Sonríase, que el Señor le ama. No le hablan a nadie. Hecho un escombro y cansado siempre. Acabe, mire, arrepiéntase y bien arrepentido y lárguese para el cielo antes que se vaya a perder aquí abajo. Avance, no se pierda. Todo árbol que no da fruto será cortado. Eso está en la Biblia, hermano. Aquí hay que trabajar para Dios. La iglesia, mire, es una organización espiritual de gente que trabaja, gente esforzada, gente valiente, gente violenta en las cosas espirituales, que no hay diablo que los pare, que van para el frente aunque le corten el cuello. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Dios me tuvo a mí días largos. No me mandó a predicar a Guatemala, ni me mandó a predicar a México, ni a los Estados Unidos. Me mandó a las casas de la gente cuando me convertí. Uno a uno ahí, hablándole cómo el Señor me salvó, cómo el Señor me sanó, cómo el Señor se me apareció en una visión y me llamó a predicar. Todos los detalles ahí, invitando a aceptar a Cristo. Unos aceptaron y otros no. Uno está en el Señor todavía y otro está en el infierno. Mano, eso suena feo, pero es así. Sea bendito el Señor Jesucristo. Este es un camino de amor, de misericordia, donde usted tiene que dar de gracia lo que de gracia le dieron. Usted no merecía nada, ni yo tampoco. Nos dieron salvación, repártala para adelante también. Multiplíquela, multiplique su talento. Alabado sea Dios, que aquí es para multiplicar. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, pero gane almas. Gane almas. Que lo más que hay es gente perdida. Sea bendito el Señor. Y yo digo esto con sentimiento, hermano. Porque yo viví 35 años perdido y a mí no vino a casa nadie, nunca, ningún evangélico en mi pueblo a predicarme la palabra de Dios. Nunca. ¿Por qué sería eso? Yo pienso eso ahora y me quedo atónito, pero ¿cómo es posible eso? Atónito. Me ganó un evangelista americano por un programa de televisión. Increíble. Dios, bendito sea el Señor. Mira, hermano, si yo vivo en un lugar en el pueblo, frente a una calle principal, y al ladito mío hay una iglesia pentecostal, y más arriba hay una iglesia metodista, y un poquito más abajo es un pueblo pequeño, se conoce todo el mundo. Hay una iglesia, otra iglesia pentecostal de otra denominación, y nadie nunca me visitó, ni los pastores. Sonríe, si el Señor le ama. Nadie. Nunca me hubiera llevado Satanás. Pero cuando yo me convertí, el Señor me mandó casa por casa a mis amigos, a llevarle esta misericordia, esta vida que está en Cristo Jesús. Hay poder en Jesucristo. Es discípulo, pues si es discípulo es un testigo. Si no testifica a nadie, no diga que es discípulo, que no es discípulo. Usted es un religioso evangélico. Mucha gente han convertido el evangelio en religión. El evangelio no es religión, es una buena noticia. Y si es una buena noticia, hay que llevar la buena noticia. Hay que llevarla. Y usted es la boca de Jesucristo aquí abajo. Usted es la boca de Jesús. Usted es la boca de Jesús. Usted es el noticiero de Jesús. Usted es el atalaya de Jesús. Vaya y hable usted. Si usted no habla, tarde o temprano lo dejarán fuera. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay un tercer punto para ser discípulo, y es que para ser discípulo hay que ser una nueva criatura en Cristo. Hay que nacer de nuevo. Alaba lo que el Señor le ama. Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 3 en adelante, dice que cuando aquel hombre principal entre los fariseos llamado Nicodemo, de los poquitos buenos que había en los fariseos era uno, se acercó de noche. Hombre con un doctorado en la palabra, un maestro en la palabra. De noche, calladito para que no lo vieran. Pero se acercó, gloria a Dios. Con miedo fue, pero se acercó. Y llegó, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Él reconoció allí cara a cara a Jesús como el enviado. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús ni lo saludó. Sonríase, que el Señor le ama. Ni lo saludó.
ni le aplaudió que lo elogiara en esa forma. De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. Eso fue todo lo que le dijo. Imagino que los ojos se le pusieron a Nicodemo así, como 2 medio pesos grandes. Y Nicodemo se turbó, con su doctorado se turbó. Señor, ¿y cómo es eso? Que yo después de viejo me voy a meter en el vientre de mamá otra vez. ¿Qué clase de disparate? Alaba lo que el Señor le ama. Para que usted vea que la letra sin el espíritu mata. No es pecado que usted tenga letras, pero ponga las letras en manos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo use las letrecitas esas, use el doctorado ese, use esa maestría, use eso. Eso es una bendición, pero permita que lo use el Espíritu Santo, se convertirá en muerte para usted. ¡Alabado sea Dios! Cuando Nicodemo salió con ese disparate, Jesús le afirmó más profundo el asunto. Que si no nace del agua y del espíritu, no entras al reino de los cielos. Con tu doctorado, sonríete, que el Señor le ama, Nicodemo. Alabado sea Dios. Sin embargo, con todo el doctorado, Nicodemo no entendió eso. Pero Pedro, sin primer grado, lo entendió. Y cuando en Pentecostés predicó su primer mensaje y la gente se compungió, y hubo gente en una convicción de pecado terrible, y corrieron para donde Pedro y toda aquella gente sin letras, rústicos, Galileo, que no sabía ni hablar. Varones, ¿qué hemos de hacer? Como que dice, estamos perdidos, vamos para el infierno, ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo, arrepentíos. El primer paso, sonríase, hay que arrepentirse primero. Hay que arrepentirse primero. Religión sin arrepentimiento, nada significa. Le dijo, y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Después del arrepentimiento. Después del arrepentimiento. Bautismo en agua y bautismo en el Espíritu. Porque cuando usted se arrepiente, como más de 1.700 personas lo han hecho aquí en las noches, perdón, 2.700 y pico. Más de 2.700 han aceptado al Señor arrepentidos. Yo he visto gente ahí bañados en lágrimas. Y otros ahí en comunión, arrepentidos, que yo sé que se morían e iban derechito para el cielo. Cuando se arrepiente la persona es salva, pero como trágicamente todo el que se arrepiente, la mayor parte no se muere ahí mismo. Sonríase, el Señor le ama. Entonces tienen que entrar por la palabra para ser discípulos. Y hay que ser bautizado en las aguas. Y cuando se bautiza en las aguas, dice la Biblia que usted es sepultado en las aguas como sepultado fue Cristo en su muerte. Y cuando sale del agua, sale para nueva vida con Jesús. Como el que resucita. Nueva vida. Nace del agua. Esto de afuera. Sepultó el cuerpo que llevó pecado y sale nueva criatura para afuera. A servirle al Señor. En el bautismo en el Espíritu se mete dentro de usted. Y como usted está ahí dentro, Él entra ahí y usted se sumerge en Él, se esconde en Él. Y escondidos en Cristo tenemos a Dios. Y escondidos en Cristo, entonces el que vive es el Espíritu. Es el Espíritu, es el Señor que lo cubrió y lo envolvió a usted. Y usted ya no es el que vive, ahora vive Él. Usted nace del Espíritu, nace de arriba, nace de Dios. Alabado sea Jesús. Y cambia todo su sentido. Todo. Antes bebía, ya no bebe. Sonríase, que el Señor le ama. Antes fumaba, ya no fuma. Antes adulteraba, ya no adultera. Antes mentía, ya no miente. Los mentirosos no entran en los cielos. Alabe lo que él vive. Antes robaba, ya no roba. Antes engañaba en el negocio, ya no engaña. Ahora es honesto, ahora es sincero, ahora es humilde, ahora tiene paciencia, ahora tiene fe. Alabado sea Dios. Ahora tiene gozo, ahora tiene paz, que es derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y usted nace del agua y del Espíritu. Porque Nicodemo le dijo, te lo repito por tercera vez, si no naces de nuevo, no entra. Los que han nacido de nuevo son discípulos. Alaba lo que él vive. Porque han nacido del Espíritu, han nacido de Dios. No es el nacimiento de papá y mamá, es el nacimiento de carne y sangre. Es nacimiento del Espíritu, nacimiento de Dios. Han nacido de arriba, de lo alto. Son ciudadanos del reino de los cielos. Y están aquí para dar testimonio. Es el problema con los evangélicos, con los testimonios. ¿Pero qué están haciendo? Si ustedes de arriba lo dejaron aquí para eso fue que lo dejaron. No es para que se goce solamente en los cultos.
La iglesia es un cuartel general de batalla, con un pastor que es el capitán de ese escuadrón. Y ahí le enseñan a usted la palabra, y ahí lo doctrinan, y ahí le oran para que se llene del Espíritu, y después que está lleno del Espíritu y bien doctrinadito, para afuera a quitar las propiedades del diablo ahora. Para afuera a pelear. Holgazán, para afuera, a nada lo que el Señor le ama, a pelear contra el diablo, a quitar las propiedades de Satanás. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, un escuadrón, cada iglesia es un escuadrón del ejército de Jesucristo, que estamos en guerra. Aquí no hay paz con el diablo, aquí no hay treguas con el diablo, ni pactos con el diablo. Aquí somos enemigos de Satanás y vamos contra él y le quitamos las propiedades y lo atamos y se las quitamos. Alabado sea Dios. Ese es el discipulado y la soma. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y lo más que hay es almas perdidas para buscar. Lo más que hay. Un colmillo, estamos en una campaña en la República Dominicana. Y nos hospedaron nosotros en una casa una casita bastante buena, pero relativamente humilde, viendo yo las mansiones que había alrededor de nosotros. Eran mansiones, palacios. Y digo, mi hermano, ¿y qué es esto? Este territorio aquí. Me dijo, toda esa gente son vendedores de droga. Dije, ¿qué? Todos palacios a cuesta de la gente que enviaron al infierno. Y yo le dije a dos de las hermanitas que estaban conmigo, lo visitan uno a uno, se le meten en las casas, si le cortan el cuello, está puro, entejamos y nos vemos en el cielo después. Al lado, el Señor le ama. Las hermanas se fueron. El que tiene a Cristo no le tiene miedo a nada. ¿Pero a qué le va a tener miedo? Si para usted el morir es ganancia. Alaba, lo que el Señor le ama. Morir por la causa de Cristo es un privilegio. Esteban lo tuvo que hacer y cuántos mártires hubo. Las hermanitas se fueron por las casas y fue increíble lo que pasó. Como 17 personas de esas aceptaron a Cristo en las casas. Cuando regresaron, hermanos, esa gente está hambriento de Dios. Y lo que le decían, ¿por qué nadie nos visita? Hermanos, esa es la labor de la iglesia, visitar, ir por las casas, sanar los enfermos que haya en ella. Esto no es un evangelio muerto, esto es un evangelio de poder. Sanar los enfermos y anunciarle el reino de los cielos. Anuncia el reino de Dios. Y los invitaron a la campaña y todos fueron para la campaña esa noche. Gente hundida en un pecado terrible, pero con un alma de Dios todavía. Mire, hermanos, si los bandidos más grandes de acá se han convertido y le sirven a Dios de corazón. Si más malo que Saulo de Tarso no ha nacido otro. Ser un bandido a toda potencia. Y se convirtió y perdió hasta el nombre. Pablo, apóstol de Jesucristo. El maestro de nosotros, la iglesia de la novia de Jesucristo. Alaba lo que él vive. Hay que nacer de nuevo para entrar. Por eso, amigo querido, entiéndalo. Esto no es religión. Usted ha visto religiones donde los religiosos llevan 20 años y son los mismos, que roban en los negocios, que odian, que celan, que matan, que roban, hacen cualquier cosa, fuman y beben, hacen todo, adulteran cualquier cosa, pero porque es religión. De religioso está el infierno que no le caben más ya. Pero de discípulos de Cristo Jesús hay millares en el paraíso vestidos de blanco, esperando la primera resurrección. ¡Glorias a Dios! Hay que convertirse a Cristo para que el Espíritu Santo transforme su vida. Si no nace de nuevo, no entrará nunca. Hay un punto más clave y decisivo. Los discípulos andan en el temor del Señor. Hay evangélicos que no tienen temor de Dios. Mienten abiertamente. Y yo he sorprendido a evangélicos, hasta algunos con ministerio, metiendo mentiras que le tiembla hasta el pelo a uno. Y se mueren, van para el infierno de cabeza. Aquí no se salva nadie por ser evangélico. Aquí hay que nacer de nuevo. Aquí hay que andar en el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No es el miedo a Dios, eso no es lo que significa. Dios es lindo, precioso y bueno como nadie. Padre que ama. Pero el que anda en el temor de Dios respeta a Dios, porque Dios es Rey de reyes, Señor de señores y hacedor de todo lo que existe. Y es mi Padre.
Y en lo humano yo respetaba a mi Padre de la tierra. ¿Cuánto más voy a respetar al Padre del cielo? Lo respeto. Ando en temor de desobedecerle. No solo porque lo respeto, sino porque lo amo y no lo quiero ofender. No lo quiero lastimar. Porque el Espíritu Santo se lastima. No contristéis el Espíritu de la gracia, dice el Señor. Se lastima de cualquier cosa que usted haga que esté fuera de orden. Y usted tiene que moverse en temor, no lastimar al que le ama tanto. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y el que ha nacido de nuevo y el que es un discípulo de verdad, se mueve pensando, ¿le agradará esto a Dios o no le agradará? Está muy inquieto en hacer lo que le agrada y no hacer lo que no le agrada. Y si quiere probar las cosas que hace para saber si le agrada o no, la Biblia dice que todo lo que hagas, de obra o de palabra, lo hagas en el nombre de Jesucristo y para gloria a Dios Padre. Una vez me dijo uno, el fumar no es pecado. Yo dije, pues, usted hace eso en el nombre de Jesucristo y para gloria a Dios Padre. Se quedó callado. Dije, aparte de eso, usted no es ninguna chimenea, eso para las chimeneas son las que no para echar humo. Si usted, Dios hubiera querido que fumara, le hubiera puesto chimenea en la cabeza. Alá, lo que el Señor le ama. Mira, hermano, es que hay gente que se quiere justificar. Un cigarrillo daña los pulmones, causa cáncer pulmonar. Y todo lo que destruye este cuerpo, Dios dijo, el que destruye ese cuerpo, yo lo destruiré también. Esto hay que cuidarlo, este es templo del Espíritu Santo. Alaba lo que Él vive. Todo vicio es pecado, daña el cuerpo y daña espiritualmente a la gente. Sea bendito el Señor Jesucristo. Hay que andar en el temor del Señor. La iglesia apostólica, dice la Biblia, que andaba en el temor del Señor y se santificaban día a día y se multiplicaban por la consolación del Espíritu Santo. El que anda en el temor del Señor crece día a día espiritualmente. No se puede andar uno como se le antoje a uno, porque ya uno nació de nuevo. Ya uno no se manda, ya uno murió. El que vive es el Señor ahora en nosotros. Hay un tercer punto muy interesante. Los discípulos son gente que oran y ayunan. Fue la sonrisa a mucha gente. Al lado, ¿qué le pasó? Se le apagó de súbito la sonrisa. Es que eso está en la Biblia. Mateo capítulo 9, verso 15. Los discípulos de Juan le preguntaron al Señor, ¿por qué nosotros ayunamos? Y los discípulos de los fariseos ayunan, y los tuyos no hacen nada que comer. Esos comelones. Jesús le dijo, ¿pueden los que están con el esposo estar de luto? Mire cómo definió el ayuno, un luto. Oiga esto, que hay mucha gente que ayuna y no entiende lo que están haciendo. Dijo, pero vienen días en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí se le fue el gozo a Pedro, alaba lo que el Señor le ama. Pero mientras estaban con el esposo, estaban de bodas. ¿Puede el que está de bodas, que está con su esposo, estar de luto también? Está feliz, está contento, está con el esposo. Quiere decir que el ayuno es como un luto, donde usted entra y deja de comer porque siente tristeza de ver cuánta gente hay perdida que van rumbo al infierno y usted quiere rescatarlos para Dios. Y el ayuno que Dios escogió, dice la Biblia, Isaías 58, el ayuno que Dios escogió es el que hacemos para romper todo yugo, desatar las ataduras injustas y dejar ir libre a los oprimidos. No ayune por sus boberías, ni por sus pamplinas, ni por sus problemitas. Entréguele eso a Jesús, que Él se encargue de resolverlo. Ayune por las almas ligadas al diablo en el pecado. ¡Alabados a Dios! Para eso es el ayuno. Es un luto. Usted está llorando por gente que está muerta y usted lo quiere resucitar. Y el que está aquí, que no se ha convertido al Señor, óigalo claro. Todo el que comete pecado, dice la Biblia, es esclavo del pecado. Y dice más, y la paga del pecado es muerte. Todo el que está aquí, que está en pecado, hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. Usted está bajo una sentencia de muerte, y es muerte eterna, muerte espiritual, es el infierno. Eterna condenación. Por eso que se mete en ayuno, está de luto, está llorando por los que están muertos espiritualmente, para que resuciten. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. No hay otro propósito de ayunar. El ayuno que Dios escogió es ese. Es un ayuno en amor. Todas vuestras cosas se hagan en amor. Usted ayuna en amor por los demás. ¿Y mi problema? Entrégueselo al Señor y ríeselo en la cara al diablo. Alablo, que el Señor le ama.
Ay, usted no tiene problema. No, yo no tengo ninguno, porque todos los problemas se los he entregado a Jesucristo. Cuando el diablo me recuerda el problema, le digo, diablazo, lo tiene el Señor. Vete, discute con él allá, mira a ver si le puedes poner alguna preocupación a él. Y me le río en la cara. Cuando el diablo le traiga a usted problemas y le ponga problemas, ríase a carcajada. Dance en el espíritu, salte y dígale, diablazo, no tengo problema, soy de Cristo, tengo gozo, tengo paz, estoy bien, gloria a Dios, estoy feliz, tengo asiento en el cielo y tú no. Alabado sea Dios, Cristo vive. Cuando hay fe, se mueve en victoria uno. Y cuanto problema viene, mire, por aguacero. Se los entrega al Señor. Una oración de entrega. Te entrego este problema. Es tuyo. Cuando el diablo te traiga el problema, dile, no, te equivocaste de cliente, mijo. El problema lo tenía yo antes, pero ya no, se lo entregué a Cristo. Dialoga con él. Alaba lo que él bebe. Y sonríase. Sonríase, que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Hay poder en Jesucristo. El Señor ha mostrado que hable victoria siempre. Piense positivo siempre. Esté gozoso siempre, lo dice la Biblia. Estar siempre gozoso. Estar siempre gozoso. En la prueba, gozoso. Dios lo permitió, obra para bien. En las tribulaciones, feliz, alegre. Dios lo permitió. Hay bendición que viene en el asunto. Tranquilo. Alabados a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. El ejército de Jesucristo es un ejército que está en victoria, en victoria, en victoria. Aquí no hay temor, aquí no hay temor, aquí no hay duda, aquí no hay incredulidad, aquí hay fe, aquí hay confianza, aquí hay felicidad, aquí hay paz, aquí hay gozo, aquí hay risa. Nuestros labios se llenarían de risa. Alabado sea Dios en todo tiempo. Glorias a Dios. ¡Ay, Samaya, Soja! Somos los herederos del reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestra herencia. ¿Cómo vamos a estar tristes entonces? La única tristeza es por los que están perdidos. Cuando metemos en ayuno lloramos por ellos y gemimos y llora y gime y grita. Y Señor, engendra, hijo, sálvalo, rompo el yugo del diablo. Este ayuno para que se rompa el yugo del diablo. Y se rompe los yugos del diablo y se salva a la gente. Resucitan. Glorias a Dios. Todo amigo que está aquí, entiendo al amigo. Usted está en pecado, la paga del pecado es muerte. Pero en esta noche usted viene a Cristo, esa sentencia de muerte es quitada. Porque la sangre de Cristo limpia el pecado. Y usted pasa de muerte a vida. Usted resucita, resucita. Hay una resurrección espiritual. Cada vez que alguien acepta a Cristo, hay una resurrección espiritual. Alabado sea Dios. Eso para usted en esta noche, amigo. No salga en pecado de aquí por nada. Usted no sabe si se muere mañana o se muere pasado. Se perdería para siempre. Pero esta es la noche de su victoria. Glorias a Dios. Hay un punto más clave y decisivo. Aparte de la oración y el ayuno. Cuando el esposo se ha quitado, ayunarán. Y Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Hay evangelios que no oran ni 5 minutos al día. Hermano, ¿en qué rato se va a ir? Sonríase, que el Señor le ama. Cada creyente es un guerrero de oración. Esa es el arma principal de batalla, es la oración. Porque aún el ayuno sin oración no sirve. Nada. No hay nada si usted ayuna y no ora. Cuando usted ayuna, usted ore. La oración es que Dios rompe las tablas del diablo. Y ese ayuno hace que usted ore con más profundidad y con más espiritualidad. Y esa carne se debilita. Y cuando somos débiles, como más fuertes somos. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora hay un punto más clave del discipulado. Juan capítulo 13, verso 34. Jesucristo dijo esta palabra: y un mandamiento nuevo os dejo, que os améis los unos a los otros. Como yo os he amado, no es cualquier cariñito, como yo os he amado, os améis los unos a los otros, y entonces verdaderamente seréis mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Mire, hay hermanos enojados que no saludan al otro hermano. Y hasta siervos de Dios yo conozco que me ha dicho, si ese participa en la campaña, yo no participo. Usted no va a participar en las bodas del Cordero tampoco, sonríase que el Señor le ama. ¿Qué clase de evangelio es ese?
Ese es el evangelio de ojo por ojo y diente por diente. Trasládese para el Antiguo Testamento, váyase con Moisés. Alaba lo que el Señor les ama. Este es el evangelio del amor. Todas vuestras cosas se hagan en amor. Aquí hay que perdonar, aquí hay que amar, aquí hay que soportarnos los unos a los otros. Y los que creen tan fuertes, sostenga a los débiles y levántelos. Alabado sea Dios. Hoy Samaya Sojaba. Pero mira, hermano, gente que no perdona y son evangélicos, van para el infierno. Yo los he oído en la cara a mí decirme, no, yo los perdoné, pero no los saludo. Hipócrita, usted no lo ama, arrepiéntase. Mi alma te alaba, Jesús. Yo prediqué una campaña, hermano, en cierto lugar de Hispanoamérica, donde había dos bandos de pastores enojados que no se saludaban, porque se dividió la iglesia por un problema que hubo y los que se fueron se llevaron los instrumentos musicales, se llevaron hasta los clavos porque no pudieron sacarlos. Y entonces el liderato acá se enojó y no se saludaban para nada y los llevaron a la corte y había un litigio en la corte fantástico. Mira, hermano, si se morían se iban al infierno todos. Ese no es el evangelio, hermano, es una traición a la causa de Jesucristo. Jesucristo amó a los pecadores. Jesucristo perdonó a los que lo abofetearon, los que lo escupieron, los que lo crucificaron, los perdonó y les rogó al Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ah, Samaya Soja. Y dijo, amarás a vuestros enemigos, dijo. Entonces, ¿cuánto más al hermano? Enojaditos, como niños malcriados, cuando nacieron de nuevo. La nueva criatura perdona y ama y olvida. Eso el diablo nos hace tragar a todos nosotros. Y el que se cuelga ahí se colgó completo. Hermano, yo los tenía que vivir hasta la saciedad. Hasta la saciedad. Cuando mi hija fue asesinada, yo me tiré al piso a gritar. Le dije, Señor, perdónalo. Fue el diablo que lo usó. No mira a la persona que hizo el crimen, la persona que le causó a usted un dolor grande. Mira al diablo que lo engañó y lo usó, que lo puede engañar usted también. Yo me metí en ayuno y le dije, aquí no entrego hasta que tú no lo perdones y me muestres que no vaya a la silla eléctrica, porque yo sabía que iba para la silla eléctrica. Y tuve 9 días metido en ayuno, gimiendo, encerrado en el sótano en casa ahí, hasta que Dios me mostró en una visión el muchacho con la cara a la pared y las manos arriba llorando y gritando delante de Dios. Asamay la Sujaba. Ahora él está en una cárcel donde no saldrá, se irá en el rato antes de que... Tiene una condena larguísima, está en esa cárcel y a las 4 de la mañana está empeorando y me escribe continuamente. Aquí tengo yo carta que recibí de él hace 2 días y yo le contesto y mi mamá le contesta y lo animamos en la fe. Si yo no perdono, Dios no me perdonará a mí cuando yo me equivoque tampoco. El evangelio hay que vivirlo, hermano. Si no lo va a vivir, olvídese, váyase al mundo. Es lo mismo. Hay quienes están en el mundo que el evangelio. Evangélicos mundanos. No solamente mundanos de los adornos afuera, es mundanos de sus actuaciones. Faltas de misericordia y de amor. No se haga ilusiones. Aquí hay que nacer de nuevo y andar en temor de Dios y amar. Si usted no ama, usted no conoce a Dios ni lo ha visto nunca. Bendito sea el Señor Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Cuando usted logre superar el sentido de esta carne, usted nació de nuevo. Pero Jesús lo dice claro, un mandamiento nuevo. Tráguese esa píldora, sonríase, que el Señor le ama. Que le va a limpiar por dentro todo el organismo. Alabe lo que él vive. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó él? Que dio su vida por nosotros. Que pagó el precio de muerte, de martirio, de dolor, para que usted y yo pudiéramos escapar de la condenación. En eso conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Alabe lo que él le ama. Hay que perdonar, hermano. Hay que amar, hermano. Hay que olvidar los agravios que los hicieron. Despreocúpese. Mira al diablo que fue que lo engañó.
y ataque a Satanás, no ataque a la persona. No ataque a la persona, ataque al diablo. Y átelo, échalo fuera y verá que esa persona se levanta y usted va a alcanzar gracia y bendición del cielo. Ahora dice que el Señor lo seguía también una multitud de gente, aparte de los discípulos. ¿Y por qué iban detrás de él? Bueno, algunos simpatizaban con él, les gustaba ver milagros y lo más que el Señor hacía eran milagros, se gozaban viendo milagros. Algunos estaban enfermos y querían que el Señor los sanara, otros estaban convencidos de que era la verdad, pero aquí no basta con convencerse, hay que convertirse. Alaba lo que el Señor les ama. Convencidos aquí del infierno montones, pero convertidos vuelan para el cielo si la muerte los toca. Alabados a Dios. Ahora, cuando Jesús llegó a la puerta de Naín y su multitud entraba por la puerta hacia adentro de la ciudad, también de la ciudad para afuera salió otra multitud. Y la multitud que salía para afuera dice que era un difunto, un muerto para el cementerio, un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, que había muerto y lo venían a enterrar. Y ahí venía la viuda bañada en lágrimas, llorando y gimiendo, porque era viuda, perdió a su marido y ahora pierde su único muchacho, un jovencito. Y viene deshecha, llorando, y aquella multitud, para los entierros la gente se sobra para ir, pero para las campañas no se sobran para ir. Alaba lo que él vive. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesús. Y fíjense que eran dos multitudes ahora, una entrando y una saliendo, una detrás del viviente, detrás de la vida, y otra detrás de la muerte. Una respirando alegría, viendo milagros y oyendo palabras de Dios, y sintiendo ese anhelo de tener ese Cristo en su corazón, y otra respirando tragedia, dolor, zozobra, tribulación, y la viuda llorando la muerte de su hijo, para afuera. Y cuando se cruzaron las multitudes, Jesús vio a la viuda que lloraba y se le acercó, y sintió una compasión tan grande y le dijo: no llores. Como que aquellas lágrimas lo lastimaban. No llores. Y se le acercó. Por eso que dice la Biblia: bienaventurados los que lloran, ellos tendrán consolación. No le entienda mal, entiéndalo bien. No llore por vanidades, ni porque el partido favorito suyo perdió el juego, de repente al diablo. Ni llore porque todavía no ha encontrado trabajo, no. Llore por cosas genuinas. Esa mujer lloraba porque era su hijo único, jovencito. Pero los cristianos lloramos por las almas perdidas para que se salven, y por los enfermos para que se sanen, y por los hermanos para que no sean mediocres espiritualmente, ni mundanos, ni tibios, sino que se calienten y se llenen de fuego. Alaba lo que él vive. Bendito sea su nombre. Ay, poder es Jesús. Jesús mismo lloraba cuando frente a la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11, verso 33, se acercó a la tumba y Marta y María lloraban desconsoladas por su hermano que había muerto. Y los judíos, que han sido toda la época expertos llorando, llorones como nadie, gloria a Dios por eso. Si es un llorón usted también, al lado de lo que él vive. También lloraban. Dice que Jesús se conmovió en el espíritu. No se conmovió en la carne, en el espíritu. Todo Dios estaba dentro de él. Todo Dios se conmovió en Jesús por las lágrimas de dos mujercitas que sufrían por la muerte de su hermano. Y dijo: quiten la piedra. Alaba lo que el Señor le ama. Y levantó aquella voz que tenía como trompeta: ¡Lázaro, ven fuera! ¡Y la soma! Y Lázaro, que hacía 4 días que se había muerto, se había podrido ya, envuelto en todos los amarres que le han puesto los judíos, salió volando para afuera. Suéltenlo, dijo, suéltenlo. Salió amarrado de todos los vendajes que le han puesto. Pero salió volando para afuera, resucitado. Las lágrimas movieron al Señor a una resurrección. Y cuando los creyentes lloramos por las almas, Dios resucita a los pecadores. Bienaventurados los que lloran por las almas perdidas, para que haya resurrección.
Y todo amigo que está aquí, amigo, oiga esto claro. Oiga esto claro, que esto viene directo del Señor para usted. Aquí hay gente que ha llorado por usted. Aquí hay gente que vigiló por usted. Aquí hay gente que está orando desde por las madrugadas, cansados y extenuados, para que Dios lo salve a usted. Por eso en esta noche lo van a resucitar, amigo. Lo van a resucitar. Porque usted está muerto en su pecado, pero Dios le va a dar vida en esta noche. Le va a dar vida en esta noche. Lo va a perdonar. El pecado va a desaparecer, porque el pecado queda lavado con sangre en el segundo que usted acepta a Cristo arrepentido. Y ahí usted resucita. Pasa de muerte a vida. ¡Gloria a Dios! Bendito sea Jesús. Esta es su noche, aprovéchela. Por eso que esta campaña no es la campaña de un evangelista y de un evangelista menos. Es la campaña de la iglesia del Señor, donde se unen todos los ministerios para poner al diablo bajo nuestros pies y quitarle las propiedades. Y cada amigo diga esto y entiéndalo, porque el evangelio es una cosa bien clara. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Por qué es esclavo del pecado? Porque usted es esclavo de un tentador que le hace pecar. Y lo que usted no quiere hacer, lo hace. Porque lo obliga a aquel otro. Y por eso dice la Biblia que el que comete pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio y hace pecar a la gente que va. Y si usted se muere, se lo lleva. Y Dios no puede hacer nada. Oiga esto. Si usted sale del cuerpo en pecado y el agente de Satanás que está ahí al frente lo agarra para llevárselo para abajo, para la tiniebla, y Dios llega a intervenir, el diablo le dice: tú eres un ladrón igual que yo, me estás robando mi propiedad. Y Dios no puede hacer nada, nada, porque Dios es honesto y la propiedad ajena no la toca. Nadie que es honesto toca la propiedad ajena, los ladrones nada más. El diablo toca la propiedad ajena y toca cualquier propiedad, pero Dios no. Pero cuando sale un creyente que está lavado con sangre para afuera del cuerpo al morirse, ¿quién le toca esa propiedad, papá? Pueden venir todas las jaurías de diablo que pueda haber por todo este territorio y un solo ángel del Señor le dice: para afuera, perrito satánico, que este es de papá, va para arriba, este es de arriba. Pero en esta noche, amigo, óigalo claro, en esta noche usted acepta a Cristo y al aceptar a Cristo automáticamente el Señor te toma. Porque usted tiene derecho a ser arrebatado por el Señor, porque el Señor pagó precio por usted, lo compró usted con sangre, lo compró usted con muerte, pagó el precio de su pecado. Tu pecado amerita muerte. El salario del pecado es muerte, pero Cristo murió ya por usted. Usted tiene un sustituto, Él se lo sustituyó a usted, Él murió por usted, Él murió en su lugar, usted no tiene ya que morir. Y entonces Jesús tiene derecho, porque Él pagó el precio por usted, a que decirle: diablo, es mío. Pero usted tiene que aceptar a Cristo primero para que el Señor pueda hacer eso. El movimiento tiene que ser de usted hacia allá. Usted viene a Cristo y al segundo que llega ahí, te acepto, Jesús. Ahí mismo el Señor dice: diablito, retírese, que es propiedad mía. Alaba lo que Él vive. Gloria sea a Dios. Aleluya. Cristo viene. Avanza, arrepiéntase, conviértase a Jesús, que pronto será tarde. Cuando Jesús vio las lágrimas de aquella mujer, se conmovió como cuando vio a las de Marta y María, y se movió de nuevo a resucitar. Las lágrimas provocan resurrección, material, física o espiritual, que es la más importante. Y hombres de Dios en la Biblia sabían eso. David, profeta de Israel, rey de Israel, decía: mis lágrimas son pan para mí de día y de noche. Oraba de día, oraba de noche y con lágrimas. Y pecó como pocos han pecado, pero Dios lo perdonó y lo levantó. Y el profeta Ezequiel te dice, capítulo 37, que cuando se establezca el reino de Dios aquí, Él será rey sobre todas las tribus de Israel. Sobre las tribus de Israel, unos pequeñitos que estamos aquí, seremos reyes sobre las naciones. Alaba lo que Él vive. El profeta Jeremías decía: Señor, haz de mi cabeza agua. Eso no es hidrocefalia, no se vaya a enredar. Y haz de mis ojos fuentes de lágrimas. Decía: para llorar día y noche por los muertos en medio de los hijos de tu pueblo. Estaba perdido todo el mundo casi. Y Jeremías decía: dame lágrimas para llorar por ellos, para que tú los resucites.
Mira lo que los hombres de Dios, mira el sentimiento que Dios pone en los hombres de Dios, que Dios los ha tocado y les ha quemado el yo y ha puesto el amor de Él en los corazones de ellos. Lágrimas para llorar por los perdidos, para que los salve. Están perdidos, Señor, ten misericordia. Mi alma te alaba, Jesús. Y las lágrimas en la viuda movieron a Jesús. No llores. Y se acercó y tocó el féretro. ¿Cuándo usted se atreve a hacer eso? Que pase un entierro por la calle y usted se atreve a poner la mano y detenerlo. ¿Cuál se atreve? Yo no me atrevo. Alá, Dios le ama. A menos que Dios no me mande y me diga, detén eso. Yo voy y lo detengo que corte la cabeza. Detuvo el féretro, se detuvo el cortejo fúnebre. Y levantó la voz como trompeta. Muchacho, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto abrió los ojos, se incorporó y comenzó a hablar. Oiga, salió con un espíritu, vino con un espíritu de conversación que no paraba. Ahí, y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y Jesús lo dejó que hablara. Y la viuda viendo a su hijo vivo hablando. ¿Y de qué hablaba? Tenía mucho que contar. Alablo, que Dios le ama. Mire, si murió perdido, se salió del cuerpo y se lo llevó un ángel de Satanás para abajo de las tinieblas. Tenía mucho que contar. Si esa fuera la situación, me parece oírlo. Avancen y arrepiéntanse. Ustedes no saben qué clase de criatura la que me llevó para abajo. Por un túnel oscuro. Qué clase de calor. Aquello era fuego. Aquello era fuego. Ay, gloria a Dios que me sacaron de ahí. Alabado sea Dios. Ah, Samalia, Sahaba. Si murió salvo, el cuento era más lindo. Qué belleza me salí, qué ángel precioso me llevó, qué ángel tan lindo. Ese es el destino de los salvados, que salen del cuerpo y ángeles del Señor se los llevan. Ahora, como la redención fue obrada ya, nos llevan directo al paraíso. Alabado que Él vive. Y cuando el muchachito terminó de hablar, el Señor la agarró y se lo presentó a la mamá y se lo entregó vivo. Mujer, toma, tu hijo vive. Toda madre que está aquí, madre, usted que está ahí, convertido o sin convertir, usted que está ahí, Cristo también quiere traerle sus hijos a usted vivos. Si usted es convertida, tiene derecho a reclamar. Bendita será tu simiente, dice la Biblia, mujer. Como olivas verdes serán plantados tus hijos junto a tu mesa. Y una promesa más clara y más precisa: yo salvaré tus hijos. Reclámelos, madre. Reclámelo, ore por ellos, ayune por ellos, llore por ellos. No se va a perder un cabello en sus cabezas, pero usted tiene que hacer su parte, tiene que hacer su parte. Alabado sea Dios. Mire, hermano, si alguien lo sabe soy yo. Porque mi hija no estaba muy firme en el Señor. Ella se ha aceptado al Señor y después que lo aceptó, estaba titubeante por el problema que tuvo en su matrimonio y demás. Estaba muy titubeante y yo gimiendo por ella, y llorando por ella, y clamando por ella, y ayunando por ella. Y después de esa muerte yo me metí en ayuno y le dije: Señor, muéstrame a mi hija salva, porque tú la salvaste. Sin titubeo de ninguna clase. Dios me prometió y Dios no es un Dios que miente. Como esquinas labradas, como en un palacio serán tus hijas. Eso está en la Biblia. Y cuando yo llevaba 5 o 6 días de ayuno encerrado, me dio una visión, me mostró a mi hija, vestida de blanco, mirando con aquel rostro de descanso y de paz. Le dije: gracias, Señor, que tú no fallas ni mientes. ¡Ah, Samaria, Saba!